Saludos muchachos. Como se habrán podido imaginar, no todo el trabajo que se realiza en minería se realiza manualmente. Hasta ahora hemos visto cómo utilizar el DMX para crear las estructuras de minería, agregar los modelos y hacer los joins de predicción. Todo esto está muy bien, pero en la práctica realmente no es muy productivo, ya que si yo tengo que escribir todo el código para los diferentes modelos, pues realmente lo que voy es a perder mucho tiempo. Cuando se habla de productividad y para trabajar con los modelos de minería, Microsoft ofrece una herramienta parecida a Visual Studio. Es una herramienta basada en Visual Studio que se utiliza básicamente como una ayuda visual al momento de crear los modelos. Esa herramienta no es más que el Business Intelligence Development Studio, que es una IDE, le podemos llamar una IDE, que se utiliza no solamente para crear modelos de minería, sino también que se utiliza para otras cosas, como por ejemplo crear proyectos de Integration Services, y también se utiliza para crear reportería utilizando el Reporting Services. En esta ocasión vamos a ver un preview, un briefing de las características de la herramienta. Este video le va a ayudar a ustedes, una vez que lo tengan, pueden repasarlo una y otra vez y ver cuáles son las principales características de esta herramienta. Para iniciar la herramienta debemos ejecutar la opción, y voy a escribir data. Aquí pueden ver la opción que se llama SQL Server Data Tools. Esta es la herramienta que le mencionaba, que se llama Business Intelligence o BI Development Studio, que se utiliza para crear no solamente las estructuras de minería, sino también agregar los modelos. Vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Lo que tenemos que hacer es iniciarla. Al momento de iniciarla nos va a abrir una ventana. Si se fijan, es muy parecida a Visual Studio, en este caso Visual Studio 2010, pero es una herramienta muy diferente, o se hacen cosas muy diferentes a lo que se haría en un proyecto de Visual Studio. Entonces, si se fijan aquí, yo puedo crear proyectos nuevos. O sea, si yo por ejemplo le doy nuevo aquí, o más bien vamos a hacerlo por aquí, vamos a crear un proyecto nuevo para que ustedes vean más o menos cómo es que se usa la herramienta. Esta herramienta trabaja en dos modalidades. Yo puedo trabajar tanto en modalidad en línea o modalidad conectada, como puedo trabajar en modalidad offline o fuera de línea. La diferencia entre una y otra es que cuando yo trabajo en línea, como por ejemplo si yo le doy aquí File, Open y le digo Analysis Services Database, cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es trabajando en modo conectado. Es decir, yo voy a trabajar directamente en una base de datos y todo el trabajo que yo haga se va a postear a esa base de datos. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el servidor local. Especificamos un punto indicando que se trata del servidor local. Aquí vamos a abrir el convito de databases y vamos a seleccionar esta base de datos que ya yo tengo aquí. También puedo crear una base de datos nueva, puedo crear una solución nueva. Mientras tanto vamos a trabajar con la opción Connect to Existing Database. Cuando yo le doy OK, en esta opción sucede lo siguiente. Él me va a abrir lo que se conoce como un archivo de solución, que es el que usted ve aquí. Ese archivo de solución puede contener varios proyectos. Es el mismo concepto que se utiliza con Visual Studio. Entonces, bajo esa estructura se agregan los proyectos y dentro de cada proyecto se agregan las carpetas correspondientes a ese proyecto. La forma de darse cuenta de si yo estoy trabajando online o estoy trabajando offline, es decir, si estoy conectado al servidor o estoy trabajando offline, si estoy trabajando en el cliente, es
mediante este paréntesis. En el paréntesis usted ve que dice Infonova 01. Ahí está haciendo referencia a la máquina local, que en este caso es mi máquina, que se llama Infonova 01. Luego tenemos la carpeta Data Source, Data Source View, tenemos cubos, dimensiones, aquí vienen las estructuras de minería, roles y assemblies. Si recuerdan, cuando estuvimos creando las Data Source, recuérdense que una Data Source no es más que una especie de mapeo a la base de datos donde está la data original. Eso lo vimos en clases. Entonces aquí yo tengo una Data Source creada que se llama MobiClick. Para usted crearla simplemente le da botón derecho, le especifica New Data Source. Con esto le va a abrir un diálogo. Esa primera pantalla la obvia, le da Next. Y aquí usted puede seleccionar una conexión a una base de datos o puede crear una conexión nueva. En el caso del ejemplo, yo estoy utilizando esta conexión ya creada que se llama MobiClick localhost.mobiclick, y aquí están las características de esa conexión. Una vez que tengo la conexión, le doy Next y aquí especifico el tipo de autenticación que yo voy a utilizar. Yo puedo utilizar la autenticación normal de Windows, especificando un usuario de Windows y su contraseña. Puedo especificar Use Service Account, es una cuenta del propio sistema. Es una cuenta que tiene muchos privilegios, por tanto, por motivo de seguridad no se recomienda utilizarla, aunque está disponible. Aquí tenemos el use, las credenciales del usuario actual, y también heredar. La herencia básicamente es el usuario que está conectado en la computadora. Entonces vamos a especificar aquí, por ejemplo, que utilice las credenciales del usuario actual. Le doy Next. Y aquí me permite especificarle un nombre. Vamos a especificarle el nombre conexión 2. Le doy Finish y automáticamente él me agrega aquí el Data Source. Esto es básicamente lo mismo que hacíamos cuando utilizando el assembly que les hice llegar, mandábamos a ejecutar el comando call. La diferencia es que aquí lo estamos haciendo gráficamente. Hay una característica que vimos. Vamos a ir subiendo el SQL para que ustedes vean básicamente lo que el SQL sube, que hay una pequeña diferencia entre cómo hicimos las estructuras de minería utilizando DMX, cómo agregamos los modelos y cómo se trabaja en esta herramienta. En esta herramienta existe la carpeta Data Source View. El Data Source View es un elemento importante cuando trabajamos con el BI Development Studio. Básicamente, vamos a abrir aquí este Data Source View para que ustedes vean de qué se trata. El Data Source View no es más que la forma como yo veo mi data. Es decir, la data que estoy trabajando. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando con varias tablas. Si se fijan, tengo una tabla principal que se llama Customers, pero tengo tablas en los alrededores que son tablas de apoyo, como por ejemplo canales, directores, tecnología, actores. Si están pensando que entre esta tabla y esta hay una relación de uno a muchos, están en lo cierto. Esta es la forma como yo veo mi data, es decir, yo veo toda mi data junta y obviamente tengo una tabla principal. Esa tabla principal se llama Case Table, esa que está ahí, que ustedes ven que se llama Customer. Esa es la Case Table. Como vimos en clases, un caso es representado por una fila, o más bien una fila representa un caso. Pero cuando ese caso tiene tablas dentro, recuérdense que esas tablas se llaman tablas anidadas, y esas tablas anidadas forman una estructura. Pero la tabla principal se denomina el caso, ustedes recuerdan eso, se denomina caso, y las tablas que están dentro se denominan tablas anidadas. Vamos a iniciar aquí el análisis services para que ustedes vean de qué estamos hablando. Vamos a iniciar
Vamos a abrir la base de datos. Aquí pueden ver que estoy trabajando con la misma base de datos que tengo aquí en el Development Studio. Esta base de datos, que se llama MovieClick, contiene, aquí está la fuente de datos, que la pueden ver aquí en la estructura. Y también tenemos la Data Source View, que eso no lo vimos en clase, pero también existe. El Data Source View es una vista de cómo están distribuidos mis datos. Si se fijan aquí tenemos las tablas. Por ejemplo, tenemos la tabla de actores. Yo puedo en cualquier momento remover o agregar una tabla nueva. Por ejemplo, esta la vamos a eliminar. Claro, cuando yo la elimino, la estoy eliminando de la vista, no la estoy eliminando de la base de datos. Yo la puedo eliminar, le digo OK, y todo sigue normal. Si tengo la necesidad de agregar la tabla, pues simplemente voy a la base de datos. Por ejemplo, la que removí fue actores, creo. Actores. A ver, creo que fue actores que removí. O canales, fue canales, no recuerdo, no, actores. Actores. Vamos a ver. Arrange, find table. Ok, vamos a abrir el Server Explorer. El Server Explorer tiene mi conexión a mi base de datos. En este caso vamos a crear una conexión nueva. Vamos a conectarnos aquí a la base de datos MovieClick. Debo especificarle acá el servidor. Un poquito lento. Eso solo pasa en los programas en vivo, aunque ustedes lo van a recibir grabado, pero MovieClick, para la conexión, está todo bien. Entonces aquí acabamos de agregar una segunda conexión y vamos a buscar la tabla que quitamos. Agregar o remover tablas y aquí agregamos actores de nuevo. Entonces aquí tenemos la tabla, ¿no? Aquí está de nuevo. Entonces, bueno, básicamente vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, estas son las tablas que están disponibles, estas son las tablas que están incluidas. Entonces, include, ok. Vamos a reducir esto. Bueno, parece que por alguna razón seguir me quito. Bueno, vamos a agregarla. Vamos a agregar canal. Vamos a agregar criterio. Customer, ya la tengo. Directores. Homeowner, NOVA. Géneros. Películas. Tecnología. Entonces, como pueden ver aquí, ya tengo mis tablas agregadas. En la segunda parte del video vamos a ver cómo yo puedo trabajar con estas tablas y agregar las estructuras de minería. Nos vemos en un momento.